Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, soy Adriana Trejo Orozco. Les doy la bienvenida a esta primer mesa de diálogo entre docentes. Es un gusto verles interesados en escuchar lo que les vamos a preparar o lo que les estamos preparando para estos conversatorios y hoy iniciamos. Agradecemos su interés y su asistencia a este espacio virtual. La respuesta a la convocatoria fue abundante, lo cual nos complace, pero también nos exige el poder coincidir con sus inquietudes sobre lo que estaremos abordando en nuestros temas semanales. Le doy la entrada a la maestra Oralia Bonilla, presidenta de nuestra asociación, quien va a dar apertura a este evento. Adelante, Oralia. Muchas gracias, Adriana. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas, que no conocemos, pero siempre es un gusto reunirse con los colegas, aunque sea por medios virtuales. Tengo mucho gusto de darles la bienvenida a esta actividad virtual organizada por Innovación y Asesoría Educativa, que es una organización civil sin fines de lucro y que tiene el propósito de fortalecer la escuela pública mexicana mediante diversos servicios educativos. Si bien IAE es una instancia que sustancialmente apoya a los maestros, a los supervisores, a los asesores, a los educandos y sus familias, también es un espacio de encuentro y de diálogos entre sus integrantes, por lo que más o menos regularmente realizamos diálogos, seminarios, encuentros, foros y otras actividades para fortalecernos profesional e internamente entre pares. Por ello, en este contexto de la pandemia, decidimos organizar una serie de conversaciones sobre algunos de los temas de interés, tanto temas latentes como emergentes, y así analizar la situación actual y las implicaciones que tienen para nuestra tarea educativa. Esperemos que con estas actividades se cumpla el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de los miembros de IAE y todos los que estemos participando el día de hoy, pero sobre todo para contribuir al fortalecimiento de la escuela mexicana. Así que sean todos muy bienvenidos. Espero que ya estén los integrantes del conversatorio incorporados y pues a disfrutar y aprender. Muchas gracias. Gracias, Oralia. Estamos como muy en coincidencia y este espacio lo hicimos con mucho cariño y con mucha dedicación el equipo organizador. Para nosotros es un gusto estar cerca de los maestros, es un diálogo entre maestros para hablar con los maestros y para poder reflexionar en las posibles tareas muy inmediatas, alternativas que tendrán que buscar. Muy bien, les presento, espero lo haya logrado ya nuestra compañera Guadalupe, ella está conectándose desde Veracruz, es una de nuestras expositoras invitadas, les doy de todos modos sus datos generales. Ella es María Guadalupe Campos Zapata, maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana y actualmente directora académica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Bienvenida, Lupita, espero que ya estés aquí. Presento también al maestro Marco Vinicio Santillán Vadillo, con maestría en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona. Actualmente asesor y consultor en innovación y asesoría educativa. También para mí me da mucho gusto presentar a la doctora María Esther Tapia Álvarez, con doctorado en Ciencias de la Especialidad e Investigación Educativas por el DIE, Departamento de Investigación Educativa del CINVESTA. Actualmente colaboradora en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación. Mayor conocimiento de esta comisión lo conocemos como Mejoredo. Muy bien, algunas precisiones para que podamos llevar a cabo las tareas de este conversatorio que aproximadamente durará hora y media. Primero, que se mantengan con sus micrófonos apagados para que les demos la palabra a nuestros invitados expositores y no tengamos ningún problema de audio o de interferencia en sonidos. Ellos van a estar participando en 3 rondas mediante preguntas directas y tendrán 5 minutos en cada ronda para dar sus opiniones y reflexiones. Al mismo tiempo, todos los que están en el auditorio podrán estar interactuando en el chat. Ahí se va a encontrar nuestra licenciada Gabriela Ramón Romero, más conocida como Gaby, que estará leyéndoles y tomando sus inquietudes o comentarios
para poder presentarlos en el siguiente momento posterior a las rondas, donde les daremos algunos minutos a nuestros invitados para que puedan dar respuesta a sus inquietudes o comentarios. Muy bien. En el contexto actual generado por la pandemia, nos ha colocado en una realidad muy inédita, nunca antes vista, con cambios en nuestras actividades y por un tiempo prolongado. No solamente nosotros en nuestra vida cotidiana nos hemos vivido en emergencias o en soluciones a veces muy inmediatas. La Secretaría de Educación Pública también tiene y tuvo el desafío de movilizar a miles de maestros para poder atender a millones de estudiantes desde sus casas. Pero entonces prevalece cierta incertidumbre. ¿Qué pasó o qué está pasando con la enseñanza a distancia, con los aprendizajes y con lo que próximamente se tendrá que evaluar? Porque ya hay noticias, ¿no?, de que ya se tiene que evaluar este ciclo escolar. Ante este panorama, vale la pena preguntarnos, ¿el aprendizaje es monopolio de la escuela? En torno a este tema, voy a presentar la pregunta y les pido que en el orden de respuesta estén participando primero la maestra Guadalupe, que espero ya esté conectada con nosotros, en segundo lugar el maestro Marco y en tercer lugar la maestra Esther. Este sería el rol en cada ronda. Si en este momento no estamos en coincidencia con la maestra Lupita, que vamos a tener que preguntarle a nuestro maestro a cargo de la plataforma, entraríamos con... Ya está la maestra Lupita, Adriana. Ah, muy bien, bienvenida Lupita. Gracias. Qué bueno que lo conseguimos. Bien, ya te presenté, ahorita ya vas a tener tus minutos. Muy bien, entonces, de acuerdo a las actuales circunstancias, les decía, hay una serie de incertidumbres y de comentarios en torno a si se ha avanzado o no en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. La pregunta sería, ¿los estudiantes aprenden lo mismo en la escuela que en casa? ¿Cuáles serían los aprendizajes prioritarios ante esta situación atípica que estamos viviendo como sociedad y como educadores? Tiene la palabra la maestra Lupita. Gracias. Muchas gracias. Una disculpa, problemas técnicos de último momento. Quiero iniciar agradeciendo a Yael la invitación. Me da mucho gusto ver a los colegas y tener este espacio de diálogo para todos. Aprenden lo mismo en la escuela que en la casa. Yo diría que desde la experiencia que he tenido en este caminar a lo largo de la docencia, yo puedo decir que son complementarios. En la casa aprendemos muchas cosas y en la escuela también. Esa es la tarea fundamental de la escuela. Sin embargo, en este momento de pandemia, en donde todo se trastocó, donde lo que ya teníamos como estructurado y teníamos casi seguro de lo que teníamos que hacer, nuestras planeaciones y todo, se vinieron abajo, porque había que cambiar de escenarios, había que cambiar una dinámica que ya se venía generando, y sin embargo, en un primer momento, ante la inmediatez de cambiar estos escenarios, de llevarlos a la casa, entramos en un shock los maestros, porque teníamos que atender sí al aprendizaje de los niños, sí dar continuidad a un currículum que nos da de manera nacional, unas planeaciones que nosotros ya habíamos realizado, pero también atender una serie de situaciones emergentes que se dieron para tener seguridad de manera oficial que seguíamos dando o seguían los niños aprendiendo en casa. Y esto nos hizo trasladar lo que se hacía de manera cotidiana en las aulas a las casas. Y entonces colocamos en un shock a los niños, a los padres y a nosotros mismos, porque las tareas se fueron haciendo más gigantescas, se fueron generando una serie de situaciones que generaron demasiado estrés en todos, en los niños, en los jóvenes, en los
maestros, en los padres de familia, y de repente dejamos, en la inmediatez, yo identifico 3 etapas en este aprendizaje en casa, ¿no? La primera, en donde tuvimos que llevar a los niños a trasladar la escuela a la casa, y por otro lado, y empezamos a mandar planeaciones, mandamos muchas cosas a los niños. Yo trabajo en educación superior y fue muy difícil el decirles a los maestros, vamos a trabajar todo en línea y llevarlo de otra manera, porque empezaron a saturarse los contenidos y hacer muchas otras cosas. Y nos dimos cuenta en el transcurso que teníamos que cambiar la estrategia, que no podíamos estar saturando a los maestros de rendición de cuentas, ni tampoco a los estudiantes de entrega de productos, porque no estaban aprendiendo en casa, se estaban saturando, se estaban haciendo muchas cosas, y en la casa siempre hay aprendizajes importantes que se están dando. Por otro lado, ¿cuáles son los aprendizajes? Yo creo que lo que se aprende en la casa y en la escuela son complementarios, y lo que se aprende en casa es el punto de partida para lo que hacemos en la escuela. Y sin embargo, ahora fuimos a la inversa, llevamos la escuela a la casa y fue un poco el shock. ¿Cuáles son los aprendizajes prioritarios? Yo creo que estos aprendizajes son aquellos que permiten seguir aprendiendo y que detonan aprendizajes, o bien son el andamiaje sobre los cuales se pueden seguir aprendiendo. Pareciera como que es algo retórico, algo muy teórico, y sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque por un lado el maestro, nosotros como docentes estábamos saturados por cubrir una serie de currículum, sobre todo en preescolar es más benévolo. En preescolar nosotras somos como que definimos hacia dónde llegar y hasta dónde y qué aprendizajes trabajar, pero en secundaria y en bachillerato, en educación superior, hay contenidos muy específicos, hay una saturación de contenidos, y eso hacía que los maestros entraran más en crisis y la cantidad de tareas era un poco más importante. Entonces, creo que aquí es identificar aprendizajes que puedan dotar de sentido y significado para los niños. Solamente esos serían los aprendizajes medulares. Muy bien, Lupita, muchas gracias. Continuamos, Marco, por favor. Marco, continuamos. Les pido si cierran sus micrófonos a nuestro auditorio. Le toca el turno al maestro Marco Vinicio. Adelante, Marco. Marco no tiene activado su micrófono, Adriana. A ver. Ya estás ahí, Marco, gracias. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos, adelante. Tienes 5 minutos. Ya se escucha, ok. Comienzo señalando primero mi agradecimiento a Innovación de poder participar en este conversatorio. Cuando veo todos los rostros de las personas que están aquí, cualquiera de las personas que aquí pueden decir también cosas muy importantes y muy interesantes. También me siento privilegiado de participar con Tapia, Lupita Campos, que están ya participando en este conversatorio, y además pues el talento de la conducción de Adriana en la conducción. Lo más importante es que las tres y todos los que estoy viendo aquí tenemos conocimiento profundo de la escuela. Eso nos va a permitir tener un punto crítico sobre este tipo de situaciones. Empiezo por el título, el aprendizaje monopolio de la escuela. La verdad es que es un título muy sugerente. Yo comenzaría rescatando una cuestión de carácter teórico que todos sabemos, que para que sea un aprendizaje significativo, un aprendizaje en los términos de nuestro último autor del libro que tengo aquí a la mano, el doctor Ravela, que habla sobre los aprendizajes auténticos, pues es necesario que el sujeto se enfrente a un problema importante, que sea intencionalmente un desafío o un problema a resolver. La condición en este sentido es que para que se dé el aprendizaje, el sujeto debe de poner en movimiento sus conocimientos, sus habilidades, y una postura ética de interés sobre aprender.
Y lo más importante en esto es que le va a permitir engancharse para pensar, reflexionar, indagar, sistematizar, analizar y llegar a soluciones y respuestas, terminadas o no, construidas o no, o llegar a una respuesta concreta. Lo más importante es el proceso. Es decir, pasar de un estado de conocimiento inicial y escalar a un conocimiento superior. Dicho esto, creo que sí hay una diferencia entre lo que aprende en la escuela y lo que aprende en la casa. Primero, pensemos en la escuela. En la escuela es un espacio socialmente construido para que el alumno reciba el conocimiento. La misión de la escuela es enseñar. Tiene un espacio arquitectónico, un rincón de lectura, una escuela, un patio para la educación física, bibliotecas, es decir, una serie de elementos que le permiten tener todos los elementos para la enseñanza. Por otro lado, tenemos un docente que sabe enseñar, que acompaña a los alumnos en su proceso y que además el profesor se prepara, tiene una planeación y intencionalmente apunta a procesos significativos, aprendizajes auténticos para el aprendizaje. Mientras que por otro lado, en la casa es un espacio físico para el resguardo familiar. La misión de la escuela es resguardar, tener un espacio de descanso, y por primera vez irrumpe a la escuela, no en todos los casos, porque muchos de los adultos se llevan el trabajo a casa, pero en la mayoría de los alumnos se llevan la tarea escolar a la casa. Las actividades pensadas en la escuela se las lleva a la casa. Es decir, el aprendizaje no solamente es monopolio de la escuela. El alumno puede aprender en la escuela, en la casa. La visión es que sea un aprendizaje en donde se engancha en este proceso, y obviamente que el alumno sí se puede enganchar en la casa sobre ese tipo de procesos. Sin embargo, no tiene las condiciones para eso. El papá no está formado para enseñarle. La mamá tiene muchas otras actividades. Cada quien está con una serie de situaciones y problemas de carácter social, emocional, que es difícil que la persona ponga atención a los aprendizajes de los niños. Cierro tratando de abordar la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes prioritarios ante esta situación atípica que vivimos? Esta pregunta vale 1 millón. Nadie tiene la varita mágica, puesto que no tenemos una experiencia probada y menos escrita que defina qué deben de aprender en estos tiempos de pandemia atípicas. Y bueno, entonces yo lo que puedo sugerir es que lo que se tiene que realizar son actividades flexibles, abiertas, vinculadas con la situación de emergencia y las tareas propias de la casa, para comprender y favorecer la comprensión y acciones que deben realizar los alumnos, con apoyo de los docentes y de las familias, para garantizar la salud física y emocional de la familia. Por ejemplo, contribuir en la elaboración de los alimentos. Ahí tenemos una oportunidad grandísima, porque la comprensión y desarrollo de una receta de cocina, por ejemplo, se puede elaborar al mismo tiempo un poema, un dicho relacionado con lo que pasa en el proceso, y ahí se puede también el manejo de cantidades y componentes de la receta para el campo del pensamiento matemático, un breve análisis de los valores nutricionales para cuidar la salud familiar, es decir, el uso responsable de la información científica en el campo de las ciencias te permite al mismo tiempo una gran oportunidad para aprender a convivir con los demás en situaciones atípicas de ser y estar en casa. Muy bien, muchas gracias, Marco. Ejemplos muy didácticos. Damos la palabra a la doctora Esther. Adelante, Esther, estás en tu tiempo. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todas, a todos, amigos, amigas, porque para mí hay muchas caras amigas. Y gracias a IAE por invitarme y pues darme voz en un tema que a mí me gusta mucho, que es discutir qué pasa en la escuela y en la casa con los niños. Soy maestra de primaria y pues hablo desde lo más profundo de mi corazón. Entonces voy a empezar la pregunta al revés, porque primero se preguntaba esto, ¿no? Si es lo mismo lo que aprenden en casa que en la escuela, y la segunda parte es
¿Cuáles serían los aprendizajes prioritarios en esta situación atípica? Y a mí me sirve la segunda pregunta para problematizar lo primero. Entonces, en la pregunta, a ver si ahorita nos preguntaran, o desde el 23 de marzo que los niños se fueron a su casa, ¿qué es lo que nosotros como maestros pensaríamos que es prioritario que aprendan en esta fase? ¿No? Creo que no hubo tiempo de reflexionarlo porque la primera reacción e incluso la primera solicitud de las autoridades a los maestros fue que hicieran un plan de aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera esto me lleva a pensar que incluso las decisiones que se toman para aprender o para enseñar incluso no se deben solo a situaciones de corte pedagógico entre los maestros. Hay condiciones institucionales que también están mediando las decisiones. Lo que pasó ahí es que muchos maestros, ustedes lo saben, dieron guías, algunos, y lo sabemos, se ajustaron a los aprendizajes de los programas de estudio y otros revolucionaron, ¿no? Y dijeron, no, yo hago otras cosas porque el programa ahorita no me importa. ¿Y qué tipo de maestra soy yo? ¿No? ¿Qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho la revolución, ¿no? Hubiera dicho adiós programas de estudio en este momento, incluso por cuestiones también de diseño curricular. O sea, si a mí me preguntan ahorita, el diseño curricular y ahora con Aprende en Casa se vio, tiene muchos problemas, ¿no? Ya de por sí los aprendizajes están elaborados y planteados pues en un contexto muy lejano a los niños. O sea, eso yo lo viví en sexto grado apenas en Iztapalapa, donde lo que se ponía ahí en los programas, muy difícil de hacer clic con los niños, ¿no? Incluso son aprendizajes que ellos no les atraen. Y entonces ahora voy a la pregunta, ¿no? Es lo mismo lo que se puede aprender en la escuela que en la casa. Yo aquí en este breve inicio, pues lo que estoy como poniendo en la mesa es que depende de qué estamos entendiendo por aprendizaje, ¿no? Depende incluso de qué casa, de qué escuela. Aunque debo partir de algo, hay algo que tiene la escuela que no tiene la casa, que es esta oportunidad de socialización y de convivencia masiva que tienen los niños y donde intercambian aprendizajes, experiencias, ideas todos los días, y que al menos en el trabajo de docente que yo he hecho y como observadora en un trabajo de investigación, es a pesar de que nosotros no nos damos cuenta, los niños aprenden muchas cosas dentro de la escuela que no tienen que ver con lo que queramos que aprendan. O sea, yo quiero que aprendan, y aquí tengo el programa de estudios de sexto, y el propósito dice, resuelvan problemas que implican identificar regularidades de sucesiones con progresión aritmética. Eso dice el programa y es un aprendizaje que está escolarizado, ¿no? Hay que entender un poco como la historia, o yo propongo ver un poco la historia de la escuela. ¿Cómo surgió la escuela? ¿Para qué surgió la escuela? Y en esta historia, por ejemplo, Vistel Nahir dice que hay un formato escolar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se fue conformando como una forma escolar, donde ya sabemos que en la escuela se va a aprender ciertas cosas de cierta manera. Y algunos esperan escribir la fecha todos los días, las formaciones, los problemas matemáticos, incluso las planas, que tanto cuestionamos algunos. Las familias a veces reclaman por las planas. ¿Cómo es posible que la maestra de primero se ponga a jugar todos los días con los niños? Eso no es aprender, dicen las mamás, ¿no? Aprender es que escriba mucho en el cuaderno, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros mismos y los maestros tenemos una hibridación de creencias, de conceptos acerca del aprendizaje. Y en esa hibridación está el formato escolar, porque fuimos formados en una escuela. Todos los que estamos aquí fuimos a la primaria. Y a veces reproducimos eso que hicimos en la primaria a 30 años y nos damos cuenta que la escuela no ha cambiado. Entonces, la escuela creo que sí ofrece un espacio muy importante en cuestión de que los niños al socializar construyen aprendizajes. Este espacio en el hogar es más reducido. Y si hay violencia, si los padres no están como muy preparados, pues y no hay hermanos, o dependiendo de cómo se lleven, la socialización adquiere pues unas características que en la escuela son más favorables. En la escuela se adquiere un horizonte de igualdad, donde los niños, todos, de alguna manera, aunque nos digamos apodos, unos
no, de repente nos regaña el maestro, todos somos alumnos. Y yo creo que aquí lo que pasa es que no nos atrevimos, algunos, o no se atreven a romper este formato escolar. Qué extraño de la escuela, las bromas, el ruido, los chistes, el contar las experiencias. Y en mi investigación, por ejemplo, yo ponía el caso de un niño en donde él no, para la maestra no escribía, no sabía nada. O sea, en el aprendizaje escolarizado, lo pedagogizado, no daba una. Pero en la casa escribía los títulos de las canciones del reggaetón, por ejemplo, ¿no? Veía videos y llegaba y te lo narraba y podía escribirlo sin ningún problema. Y entonces creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de qué es aprender. Y la cuestión es que en las escuelas tenemos todavía una herencia muy fuerte sobre el formato escolarizado. Yo hablo de prácticas escolaristas. O sea, todo lo tendemos a escolarizar y esta no fue la excepción. No sé cómo voy de tiempo, pero si no ya voy cerrando. Cierra, por favor. Ajá, ya cierro. Ahora a distancia también hubo la opción, los maestros escolarizaron prácticas o bien se salieron de ellas. Los que escolarizaron pues manejaron las tecnologías en ese formato y en ese tenor pidieron tareas, ¿no? Y los que no, pues fueron más creativos o hicieron otras cosas. Y lo que creo aquí, concuerdo con Lupita, hubo un puente entre casa y escuela. Y de hecho yo en el trabajo que hago, hablo de que no hay ruptura, escuela-casa. Hay una ubicuidad, una presencia casi permanente. De hecho la hubo, ahí ya a distancia, los niños tenían presente a la escuela, porque estaba ahí. Y cuando están en la escuela, los niños tienen presente la casa, nada más que los maestros no lo vemos, por el formato escolar, pero ahí lo dejaría. Gracias, Esther. Gracias en su primera ronda a todos. Pasaron desde ejemplos didácticos de lo que se puede hacer en casa, aprovechando que estamos juntos, y también esta confrontación que existe. ¿Qué tipo de casa es la que puede servir para educar? ¿Y qué tipo de escuela es la que queremos considerar para incluir la casa? Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestra siguiente ronda. Es la segunda. Les recuerdo que cada participante, o sea, ustedes, tienen 5 minutos. El encierro voluntario nos llevó a vivir diferente tanto la vida cotidiana como la escuela. Ya hicieron mención de varios ejemplos. ¿Qué aprendizajes se desprenden de esta experiencia? ¿Qué se puede recomendar a los maestros si se tuviera que vivir otro confinamiento a futuro? ¿Qué sería lo recomendable a partir de esto vivido? Te doy la palabra, Lupita, y continuamos con el mismo orden. Muchas gracias. Yo partiría de lo que mencionaba la doctora Esther, cuando dice que los niños aprenden en la escuela mucho más de lo que se plasma en el currículum. Yo coincido completamente con ella y creo que esto es algo que se desprende de la experiencia que hemos vivido, ¿no? En el sentido de que, ¿qué aprendimos? ¿Qué es lo que en el transcurso desde el 21 de marzo, en mi caso, aquí en Veracruz, hasta la fecha, qué aprendizajes me ha dejado este cambio de escenarios? Lo primero es que se hizo visible lo invisible, ¿no? La desigualdad, las brechas, las barreras, todas las situaciones que se viven en el entorno en casa, las prácticas, estas prácticas escolarizadas que mencionaba la doctora Esther, en el sentido de que tenemos una forma ya de enseñar estos modelos pedagógicos que a lo mejor desde que recordamos al maestro que nos dio en preescolar, en primaria, y se quedó algo de ellos en nosotros, y estamos replicándolos de manera inconsciente, y esto es lo que se ha estado evidenciando. ¿Qué me deja? Que tengo que resignificar mis prácticas de enseñanza, que tengo que cambiarla, que me tengo que atrever a ser revolucionario. Yo también creo que si me hubiera tocado estar frente a grupo, hubiera sido revolucionaria, porque iba yo a dejar el currículum a un lado y decir, bueno, ¿qué es lo importante en este momento? Que mis alumnos aprendan y para qué lo deben de aprender, ¿no? Y tenía que ver con este autocuidado,
con esto de expresar las emociones, de aprender desde lo que se hace de manera cotidiana en la casa, desde que si se voy a hacer la lista del súper, papá te ayuda a hacer la lista del súper, si voy a trabajar algo de matemáticas, de probabilidad o algún otro contenido, bueno, pues ocupemos las estadísticas de los reportes que se dan, analizar esta ciencia contra la pseudociencia. Había muchas cosas que podíamos retomar del propio contexto, de la situación que estamos viviendo para hacerlo significativo. Aprendí que, bueno, también que es importante no afligirse ni estresarse por cubrir un currículum, ¿no? Ni un currículum saturado de contenidos, sino enfocarme en aquellos aprendizajes o en aquello que le permita al niño indagar, analizar, reflexionar, y todo desde lo que tenemos a la mano, desde la información, desde el contexto. Si estoy en un medio rural, bueno, a ver qué probabilidades hay de que lleguen los infectados aquí en la comunidad en la que estoy, qué puedo hacer, algo donde la lectura, la escritura, las matemáticas, el cuidado de la salud, la ciencia, las emociones estén presentes, y no enfocarme en algo que realmente solamente podría servir para reportar. Y creo que todos los maestros lo aprendimos. Yo hablo que en este periodo pudimos ir cambiando las estrategias, por lo menos desde lo que me toca hacer a mí en la universidad. Yo les puedo decir que cambié las estrategias conforme iba yo conociendo más y más a los estudiantes. Desde aquel estudiante de educación superior que está a punto de egresar y que ya no podía seguir haciendo las tareas en línea porque llegó la cuenta de luz muy alta y los papás no le daban el apoyo y él andaba vendiendo su celular para pagar la luz, ¿no? Y entonces, bueno, esto me hizo repensar en la estrategia qué es lo que tenía yo que hacer para apoyar a estos estudiantes, aquellos que viven en comunidades y que no podían salir, aquellos que estuvieron en una situación de riesgo, y bueno, saber que los números tenían un nombre y apellido y tener que conocer en qué situación estaba y trabajar para ellos. El hacer consciente y visible esta equidad que habla en la política, esta equidad e inclusión, realmente es un reto, pero creo que lo podemos lograr porque estos son los aprendizajes que nos dejó en este momento en la situación de esta pandemia. Muchas gracias, Lupita. Gracias. Paso el micrófono directo a Marco. Marco, ¿tienes la palabra? Marco, si quitas el micrófono, lo abres, por favor, para escucharte. Marco. Marco, si abres tu micrófono, gracias. ¿Me escuchan? Escuchamos, gracias. Ok. Bueno, uno de los primeros aprendizajes que nos deja esta experiencia es que aquella, no sé, ilusión o imaginación de querer llevar la escuela a la casa es como situarse en una situación un poco fuera de la realidad, ¿no? La casa es un espacio para descansar, y en ella converge una familia en donde están viviendo una situación intrafamiliar bastante compleja. Voy a poner de ejemplo dos casos de dos maestras con las que he estado en contacto. La primera docente, ambas docentes utilizaron el WhatsApp. Abandonaron la idea de utilizar la computadora, el internet y todo lo demás. Una de ellas sí utilizó la estrategia de aprender en casa, desde la CEP, y solamente exigió que vieran los programas una sola vez a la semana y que en todo caso entregaran las tareas. Vamos a escuchar lo que dice la primera. Dice la maestra, comenta, tengo 26 alumnos de quinto año de primaria, 15 de ellos conectados, o sea, de los 25, 15 de ellos conectados. De estos 5 han entregado sus trabajos a veces diario o por semana, 4 la mitad o menos, 2 menos de la mitad, y uno de ellos, de la mamá, me avisó que se le descompuso el celular y lo manda a arreglar. Una alumna consulta sus tareas, pero no contesta. Cuando le preguntó, dice que sí trabaja,
Dice, pero señala que no tiene, la maestra que no tiene evidencias. Paso a comentarles ahora una experiencia en el WhatsApp, que es el medio que utilizó ella para dar clases y tener aprendizajes en la clase. Maestra, tienes que hacer un poema. Alumna, no entendí, voy a hacer un poema o algo así, pero en lengua indígena. Maestra, sí. Dice, alumna, pero lo voy a leer en español o en lengua indígena. La maestra, en lengua indígena. Alumna, envía la evidencia en una foto en el WhatsApp y la maestra le contesta, ok. Ahí se cierra la experiencia, no hubo posibilidad de interacción, no hay una evaluación, no hay una coevaluación, y entonces por lo tanto estoy pensando en una situación totalmente imaginaria de que creen que los alumnos están aprendiendo en casa con la estrategia de las maestras. Veamos la segunda maestra. Atiende un grupo también de 5º grado de primaria, trabaja simultáneamente, hace una planeación, tanto la primera como la segunda. Tienen una planeación. De hecho, las dos me comentaron que tienen una presión burocrática administrativa de la supervisión bastante fuerte. Dice, tengo contacto con 29 alumnos de 30, de los cuales solo 13 entregan tareas, casi lo mismo que la anterior. Casi todos se han atrasado. Los que cumplen mandan fotos, pero la propuesta de la SED Aprende en Casa, les pido que solo vean uno a la semana. Casi la mayoría lo ven todos los días, pero yo les pido que solo manden una tarea. Aumenta. Las 2 primeras semanas casi el 80% mandaba sus tareas, después ya no. Algunos papás me escriben que se enferman y están estresados, que falleció algún familiar, pero que seguirán avanzando. Trato de ser lo más específico para bajar el estrés. Ya que ellos saben que van a pasar todos, porque con un trabajo lo van a hacer. Que los programas de la SED, y además ya salió en las noticias, que los programas de la SED les parecen aburridos. Que las autoridades, dicen, me presionan mucho. Ahora, veamos la experiencia en el WhatsApp. La alumna, profe, no le entiendo a lo de matemáticas. Maestra, es lo mismo de las vueltas de la página anterior, se refiere al libro de texto. Le manda un mensaje en voz para precisar y le comenta y dice, una vuelta es igual a 12 kilómetros. Y tiene ahí su texto, el libro de texto, se supone que el niño. 2 vueltas igual a, le pregunta. 3 vueltas y media igual a, no le dice nada, se queda callada. Y entonces la alumna responde, ahora son 24 y 3 vueltas 36 y 3 vueltas y media 42. Maestra, así es. Y luego la maestra le dice, y luego contesta las preguntas del libro. En el libro dice la alumna, sí, maestra, ¿cuántas vueltas completó? Le pregunta la maestra a la alumna. Silencio, no pasa nada. Y después en un segundo momento, la maestra le dice, ¿qué pasó? Dice, es que mi mamá necesitaba el celular y me lo quitó porque tenía una llamada urgente. Se acabó la clase. Dice, en otras palabras, esa es la realidad de pensar que en la escuela hay aprendizajes. Eso es como pensar en algo que realmente no está sucediendo. Regreso a la pregunta, ¿qué aprendizaje se desprende de esta experiencia y qué se puede recomendar a los maestros si se viviera otro confinamiento a futuro? Primero, empezando, nadie le ha pedido permiso a las escuelas de irrumpir en su casa. Simplemente se ha hecho sin considerar su intimidad, situación socioeconómica y necesidades e intereses. Estoy seguro, porque algunas familias el problema que tienen es el problema que ni siquiera tienen trabajo, tienen dificultades para pagar el WhatsApp, y en un espacio y en los huevitos y en las casas unifamiliares que ahora, que son de 3x3, están toda la familia conviviendo en un confinamiento que a veces se convierte en un pequeño infierno. En las mejores familias podemos pensar que los niños tienen las mejores condiciones para trabajar. Recomiendo. Hay que reconocer, primero, que no tenemos experiencia en situaciones semejantes, ni tampoco tenemos la varita mágica desde donde proponer ideas posibles y factibles para irrumpir en la casa. Una primera idea, yo siento que es elaborar una propuesta didáctica, olvidarse del programa, lo que dijo Esther, estoy totalmente de acuerdo, o olvidarse del programa
y permitir entrar con una propuesta emergente, atendiendo el nivel y grado de primaria, que tenga como propósito central obtener información científica a profundidad del problema y su consecuencia para tomar medidas necesarias para cuidar a la familia y cuidar a los niños y cuidar a todos. Primero, actividades divertidas y flexibles mediante la elaboración de cuentos, poemas, canciones, dichos, incluso pinturas al pastel, acuarelas o de lo que tenga a la mano el niño que se relacione con la situación emergente. Es decir, hacer manejo de la información científica, fortalecimiento del vínculo familiar, respeto a las mujeres. Se ha puesto sobre la mesa una situación en donde esto lo que ha provocado es una dinámica interior a la familia bastante complicada. Manejo de las emociones, bajar el miedo al estrés por el posible contagio con medidas alternas de seguridad a la anterior de la familia. De decisiones individual y colectivo para fortalecer la sana convivencia intrafamiliar. Identificación, espacios de trabajo, termino con esto. Es decir, la actividad estelar, yo propongo que sea diariamente elaborar un diario, una serie de escritos que tengan que ver con esta tarea, que se convierta en el escrito personal de los niños de diario que está pasando y que el maestro lo esté animando diario. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Y todo eso, para que sea la tarea estelar de regreso a la escuela para el manejo de nuevos conocimientos y bajar el estrés a partir de este problema de la pandemia. Cierro ahí. Muchas gracias, Marco. Sin duda, ejemplos y propuestas alternativas. Cedo la palabra a Esther. Esther, es tu turno. Gracias. Pues hablando de aprendizajes que se desprenden de esta experiencia, yo diría que todavía no sabemos cuánto nos falta por aprender. O sea, ya tenemos algunas lecciones y otras van en camino. Entonces creo que algo que pasó desde un inicio y que se puso en tela de juicio y esta pandemia nos hizo mirar es el sentido de la escuela. O sea, ¿escuela para qué? ¿Qué escuela? ¿Qué hacemos en la escuela? Que precisamente es el tema de esta conversación, ¿no? Porque los niños están en casa y la escuela, ese espacio físico se vacía, pero finalmente la escuela estaba presente a través del maestro, de las tareas. Quiero hablar de la escuela como algo que al niño evoca, o sea, de decir, estoy haciendo algo de la escuela. Pues lo tuvo todos los días, casi la mayoría de niños tuvieron a la escuela presente, pero la pregunta era, cuando empezamos a ver las experiencias de padres que se quejaban de las grandes cantidades de tareas, de niños que no tenían los recursos para imprimir sus tareas, y los maestros en las primeras semanas ante la respuesta pues rápida, usaron lo que conocíamos y lo que conocían era eso. Entonces lo que pone esta experiencia en la mesa también es el problema que tenemos que ha sido de siempre, ¿no? Que es un poco de esta formación que traemos, que nos impide transformar esta escuela. Este tema no es nuevo, el de la transformación de la escuela ya se venía discutiendo, ¿no? En 2014, por ejemplo, yo leí un artículo es de Machelane y Simmons, y ellos hablaban del sentido de la escuela, y decían, es que en la escuela hay un estado de suspensión, o sea, aprendizaje hay en los dos lados, pero en la escuela se vive un estado de suspensión, donde el chico, y nos pasa a nosotros ahora, me iba a mi oficina y me suspendía. ¿Qué pasaba en la casa? Se podía caer el techo, y si me encontraban, qué bueno, y si no, pues estaba yo suspendida en el trabajo, en la oficina. Con los niños pasa lo mismo, tienen un espacio escolar con ciertas características y están en suspensión, y el aprendizaje ocurre de cierta manera que puede ser favorable o contextualizado o no muy contextualizado. Yo soy fan del enfoque sociocultural del aprendizaje, y para mí es un enfoque que a los maestros nos ayudaría mucho, porque a mí ese enfoque me transformó. Antes de saber que hace años, pues por aquí hay alguien que me conoce desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, veo a Francisco Bravo en otras experiencias,
y de compartir la enseñanza, y yo me sentí crítica, o sea, yo sí me preocupo y hago proyectos pedagógicos y hago mis proyectos globalizadores y y resulta que cuando por alguna razón tuve que irme al doctorado, elegirme al doctorado, y elijo un proyecto para observar qué hacían los niños mientras, les digo, estaban ahí, me di cuenta que no sabía mucho de los niños. Y creo que algo que nos enseña esta experiencia es que no sabemos quiénes son los niños y que además a veces no nos importa, porque no tenemos tiempo, porque anteponemos el programa. Y yo creo que aquí cuestiono un poco, somos heterogéneos, los maestros somos heterogéneos. Y yo sé de escuelas, por ejemplo, acá en la Coordinación Oriente, donde hicieron un proyecto de lectura de audiocuentos, y seguramente aquí hay experiencias muy buenas sobre eso, pero aprendimos que en general el sistema, desde la Secretaría de Educación Pública hasta los padres, hasta las familias, estamos instalados en esa situación de no cambiar o de no querer ver a los niños en el aprendizaje sociocultural. A ver, socioculturalmente, pues ahí me sitúo un poco seguramente ustedes conocen a Leif, ¿no? Esto del aprendizaje, la teoría del aprendizaje actuado. Algo que esa ley es, aprendemos en todos lados, pero sí necesitamos para aprender o sistematizar esos aprendizajes en un momento dado, un espacio que nos permita estar ahí. Dice Marco, la casa es para descansar. Ojalá así fuera, porque yo aquí trabajo mucho. Y los niños también creo que llegan a la casa y se viven de formas muy diversas. Pero la escuela en suspensión te permite eso, te permite crear una situación didáctica. Cuando tenemos, ahora, ¿cuál es el reto? Y yo digo, ¿qué otro aprendizaje nos deja? El uso de las tecnologías. Yo lo que he encontrado ahorita son dos posturas muy visibles. Yo eso, han de saber que también me gusta mucho este tema de las tecnologías, y entonces hay por un lado la postura fascinante, o sea, la que está fascinada con tecnologías y que creen que pues las tecnologías por sí mismas nos ofrecen la solución al aprendizaje en casa, a distancia, y que es suficiente, ¿no? Como en estos ejemplos que ponía Marco, pues crear cualquier situación y la pongo ahí. Y yo he aprendido, y creo que eso nos abre la interrogante, ¿cómo se aprende a través de estas herramientas? Porque seguramente, y eso nos dice la historia, es que estos confinamientos no terminan aquí, ¿no? Y estamos en un duelo muy fuerte, porque estamos perdiendo seres humanos, pero también estamos perdiendo la escuela como la conocíamos, y también estamos perdiendo la docencia como la conocíamos. Y por decir perder, pero yo creo que el perder a veces es ganar, ¿no? Es esto como cuando te separas del novio de 5 años que ya no servía para, ay sí, perdón, del ejemplo, pero a veces en el cambio está la ganancia, ¿no? Y esto nos está diciendo hay que cambiar la escuela, y nosotros maestros tenemos que cambiar, y eso nos obliga a ver que también es una profesión política, y yo sí creo que lo que estamos aprendiendo es que tenemos que revolucionarnos, y revolucionar a la escuela, y revolucionar el currículo. Y estamos esperando que nos cambien el currículum. Déjenme ya para ir cerrando, porque a mí se me va el tiempo y supongo que ya está acabando. Yo hice intercambio con una maestra de Colombia. Ella, sobre esto de qué hacían cada país para dar solución a esto, y algo que saltó en nuestras charlas es que allá cumplen un poco más la autonomía escolar y docente e institucional, porque cuando le platiqué la estrategia Aprende en Casa, cuando le dije es que aquí están muy preocupados porque haya un déficit del aprendizaje en los programas de estudio, pues me mandó la estrategia de Colombia, ¿no? Entonces lo primero que aparece en esa estrategia son los proyectos. Y es este respeto a la autonomía docente, porque ya no hay libros de texto. Yo defiendo mucho los libros de texto, pero creo que los maestros debemos romper esta dependencia, y eso incluye el uso de las tecnologías. Google Classroom, por ejemplo, ahorita como estrategia. Una amiga me contaba... Esther, si vas cerrando, por favor. Cierro ya. Nada más esta anécdota de Google Classroom. La maestra decía, es que me hace trabajar mucho y no duermo y no sé si están aprendiendo bien. Y yo le dije, no la uses,
¿no? Pues no la usas, no es obligatorio, es opcional. No porque mis autoridades, porque tengo que quedar bien, porque ni modo que esté más atrasada que la maestra Chuyita, ya no me puede ganar, ni modo que yo no use Google Classroom. Creo que son, y ya concluyo, condiciones institucionales, trayectorias profesionales, formación docente, nuestras concepciones sobre escuela y aprendizaje, las que están quedando en esta experiencia como a discusión. Gracias, Esther. Muy apasionados todos nuestros expositores. Les agradezco tanto los tips como las reflexiones y análisis, pero nos queda la tercera ronda. Así es que vamos por el último respiro intelectual. Muy bien, el regreso a las escuelas será eminente. Ya tenemos prueba de ello. Ya por donde quiera se está anunciando, ¿no? Ya hay calendario, ya hay fechas específicas. Ya ahora los maestros y autoridades tienen que estarse pensando en otro escenario. ¿Qué tendrían que atender o priorizar los maestros al volver a encontrarse con sus alumnos en las escuelas y en las aulas? Adelante, Lupita. Híjole, me voy a centrar en la pregunta, aunque quisiera yo así como poner más ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que atender o priorizar? Yo recupero mucho lo que aprendimos. O sea, finalmente, si nosotros somos conscientes de lo que nos dejó es vivir esta situación, de lo que tuvimos que implementar, que tuvimos que cambiar, definitivamente creo que cada uno de los maestros ya tenemos como claro qué es lo que tenemos que priorizar. Y una de estas cosas es la cuestión del trabajo de lo emocional, de lo socioemocional, recuperar esta parte central que tiene la escuela y que se ha estado refiriendo a lo largo de esta charla, en este espacio de interacción, de este espacio de convivencia, de este espacio de aprendizaje con el otro, de lo que me permite ser, identificarme. Creo que esa parte es muy importante recuperarla y priorizarla en este momento de retorno a la escuela. Pero también nos deja el hecho de que tenemos que entender este espacio curricular, conocer más nuestro currículum, saber más de cuestiones de estas estrategias o metodologías de intervención didáctica que me permiten trabajar de manera global para reducir las actividades que se llevan a cabo, de generar otra dinámica con los niños, de utilizar incluso en estos proyectos, yo me inclino mucho por los proyectos didácticos, los he trabajado con mis educadoras, con las compañeras que me ha tocado estar asesorando, colaborando con ellas y aprendiendo con ellas. Cuando lo logramos hacer y vemos cómo se involucran los niños, los padres de familia, me parece que eso es algo muy importante. También me parece que tenemos que priorizar, sí, el currículum, pero viendo estos aprendizajes medulares, estos aprendizajes que son detonantes para seguir aprendiendo, la evaluación sobre todo, y creo que en este momento estamos en una situación, todos los maestros, porque tienen que evaluar, tienen que valorar. El fin de semana estuve trabajando con mi supervisor escolar sobre cómo realizar la evaluación de este momento para los pequeños y realmente fue muy interesante el llevar y el proponer que se miren los contextos, desde dónde está el niño, quién es este pequeño, todos estos elementos que de repente para emitir una valoración la dejamos de lado porque nos centramos más en el aprendizaje y no tanto en el niño y en las condiciones en las que fue aprendiendo estos procesos. Y entonces utilizar sí los portafolios de evidencia, pero no evaluando cada uno de los aprendizajes de los que se desprendió, no evaluando el producto, sino evaluando el proceso. Y esto nos ha llevado una semana de estar trabajando, pero creo que ya se concretó y espero poderla documentar para compartirla con ustedes. Pero me parece que sí tenemos que recuperar, coincido con Esther, esto de las tecnologías, pero viéndolas como este recurso que nos permite generar esos entornos
virtuales de aprendizaje, esta oportunidad de aprender para aplicarlos, para usarlos a nuestro favor, sin generar estrés, sin generar diferencias, porque incluso en este proceso que nosotros hemos implementado en la universidad, yo les puedo decir, sí estamos trabajando en línea, pero también estamos trabajando en distancia. Tuvimos que generar otra estrategia para atender a estos jóvenes que estaban en situación de riesgo, incluso de deserción escolar y sobre todo de rezago escolar. Entonces, es generar entornos de aprendizaje, ambientes de aprendizaje diversificados, estrategias diversificadas. Me parece que tenemos que poner en tela, reaprender y desaprender nuestras propias prácticas, mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hemos estado haciendo, y también Esther hablaba al principio del concepto de aprendizaje. Y del concepto de aprendizaje, me parece que tendríamos que empezar a resignificarlos y mirarlos en este contexto. La incertidumbre hoy más que nunca está presente y tenemos que trabajar para ello. Muchas gracias, Lupita. Marco, te doy entrada de inmediato, ya estamos como en tiempos. Adelante. ¿Qué tendrían que atender o priorizar los maestros al volverse a encontrar con sus alumnos en las escuelas? No podemos soslayar el asunto de que la pandemia COVID-19 alteró y modificó la vida socioeconómica de las familias. Incluso una buena cantidad de personas se quedaron sin trabajo, y creo que a estas alturas algunos no cuentan ni con los mínimos satisfactores para enfrentar su situación personal y familiar. Entonces yo lo primero que pienso que debe de atender, no atender, sino conocer la escuela, es la situación de cómo vienen y cómo llegan los alumnos a la escuela. Eso es fundamental para ser sensibles de qué tipo de niños vas a recibir, con qué problemas y con qué situaciones socioemocionales están viviendo y cómo pasaron y vivieron todo este proceso. Rescato lo que anterior dije. Desafortunadamente se centró más en una estrategia de la SEP de llevar la escuela escolarizada a la escuela, que de recuperar todos los problemas y utilizar todos los contenidos de este asunto, de este problema. La escuela tuvo la oportunidad de resolver problemas en la vida, es decir, de aprender a aprender de la vida, aprender a hacer y aprender a hacer y aprender a convivir en un ambiente y un problema real, en donde los conocimientos se pueden traducir como algo que realmente acerque a los niños a aprendizajes auténticos, significativos, que le permitan entonces tener un marco de referencia científico para saber resolver problemas. Entonces, lo primero que tiene que hacer la escuela en este contexto es conocer, tener un diagnóstico real de la escuela. Y yo lo dividía en varios estratos. No solamente la escuela es responsable de eso, la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad. Pero vamos a pensar solamente en la escuela. Primero, los supervisores, la SEP y los supervisores arriba, por lo menos deben tener ese diagnóstico. ¿Con qué sentido? Para garantizar los requerimientos básicos de la infraestructura para gestionar y garantizar un ambiente higiénico para la comunidad escolar. Segundo, elaborar protocolos de convivencia en las escuelas para dialogarlos en cada escuela. Tercero, apoyar y asesorar en la escuela en la distinción y atención de los problemas para que sean atendidos mediante propuestas pedagógicas. Ahora, ¿qué le toca? Me quedo ahí corto, hay muchas cosas que se podrían discutir a fondo en este tipo de situaciones. ¿Qué le toca a la escuela, al director y a la escuela? Primero, revisar y adecuar esos protocolos que le propone la supervisión para tener una sana convivencia al interior de la escuela. Segundo, revisar su programa escolar de mejora continua en contexto de la situación de la que están viviendo. Y finalmente, ¿qué le toca a los docentes? Y ya entramos en materia y a los alumnos en el aula. Primero, tienen que revisar su programa considerando los contenidos indispensables para una vida en sana convivencia yo pienso que en el siguiente orden. Primero, escuchar las experiencias de los alumnos. Es decir, se recomienda que la escuela y los docentes preparen una
propuesta pedagógica que incluya actividades divertidas, es decir, en toda la escuela poner todas las experiencias a disposición de todos y escucharse unos a otros de todo lo que vivieron. ¿Se imaginan con toda la carga socioeconómica con la que van a llegar, socioemocional que van a llegar a la escuela? Entonces, que cada alumno le dé el espacio abierto en asambleas, ahí tenemos las técnicas de Freire, en las asambleas, que se les dé el espacio para expresarse. Segundo, eso va a permitir en muchos sentidos el manejo de las emociones, como el miedo, el manejo del miedo, el temor a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si no se descubren las vacunas y medicinas a corto tiempo? Esa es una pregunta para recibir a los alumnos y destacar sobre ellos y hacer proyectos didácticos, como señala Lupita. ¿Qué debemos hacer? Entre tanto, se encuentran soluciones sanitarias y médicas. Y entonces cobran sentido los protocolos que se han construido en reuniones de consejo técnico. Los problemas en las familias que no son menores y cómo los están resolviendo en su casa. Cada niño tiene que platicar todo esto. La identificación de nuevos contenidos, como las oportunidades y el eje de los nuevos aprendizajes indispensables para la vida. Escuché por ahí alguna autora que dijo hay que desaprender y volver a aprender qué es lo que tenemos que hacer en la escuela. Muchos de los contenidos construidos en el currículum resultan inútiles a estas alturas. Entonces tenemos que repensar una escuela con una visión y una condición totalmente distintas, porque apuesto a que esto va a seguir como una rueda dada las condiciones y situaciones que estamos viviendo actualmente. Gracias, Marcos. ¿Y vas cerrando? Sí, déjenme cerrar con esto. Trabajar y construir mediante el debate un ambiente de inclusión en la escuela, la elaboración de nuevas reglas de convivencia. Y tercero, con esto cierro, trabajar de manera paralela y no como una actividad central, un plan de recuperación de contenidos propios del currículum formal. Eso no quiere decir que dejamos de lado el currículum, que aprovechando el ambiente de incertidumbre como una oportunidad de oro, para que los alumnos conscientes de la nueva realidad aprendan a resolver problemas que les permitan aprender para la vida. Aprendizajes realmente significativos y aprendizajes realmente apoyados. Muchas gracias, Marco. Hay algunos ejemplos que lo dejaría para las conclusiones. Sí, van a tener tiempo para contestar y concluir. Gracias. Te doy la palabra. Adelante. ¿Qué tendríamos que aprender a priorizar? La parte emocional es muy importante, creo que es la primera que hay que atender, regresar a la escuela, lo socioemocional. Tenemos experiencia previa, ¿no? El sismo del 17 en la Ciudad de México, aunque no lo vivieron en todos los estados. Pero casi, yo os pregunto, en todos los estados hay desastres naturales que han dejado alguna experiencia amarga en la vida de los niños. Tenemos experiencias previas que nos dicen que si no estamos bien, el aprendizaje ni la enseñanza se dan en términos favorables. Lo primero que debemos hacer, o lo que yo haría, es saber quiénes están, cómo están, qué pasó, qué hicieron, qué les dificultó. ¿Cómo hacer esto? Yo me alejaría de formatos escolares, no aplicar cuestionarios, no aplicar formatos de instrumentos que tengan que poner opción A, vivir con la abuelita, vivir con o sea, encuestas rápidas, no. Yo aquí recomendaría mucho diálogo y eso nos orilla a dejar, por eso les digo un poco la carrera de cubrir los supuestos déficits de los aprendizajes, porque se corre el riesgo de que al regresar a la escuela, lo primero que nos avisen es que tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Que tenemos que hacer una evaluación para ver qué se aprendió. Y eso se refiere a una evaluación académica que por tradición los maestros hacemos desde hace muchos años al iniciar el ciclo escolar y que muchas veces se burocratiza y que muchas veces transformamos en informes de análisis de los resultados de los grandes exámenes estandarizados, que lo único que a veces logran es abrir la brecha entre los niños. Los clasificamos como también somos clasificados los maestros o clasificados,
entre niños buenos, en resultados satisfactorios, en regulares, y lo que menos vamos a necesitar regresando a la escuela es esto. Yo creo que también tenemos que reflexionar que hay cosas que ocurren en la escuela que de manera inconsciente, porque yo siempre les digo, no es que los maestros seamos malas personas ni tengamos malas intenciones, créanme que lo hacemos con las mejores, ¿no? Cuando hacemos estas evaluaciones diagnósticas, y cuesta trabajo darse cuenta del impacto que pueden tener esos resultados. Por ejemplo, leyendo el chat, Lucerito me decía que yo que aprendí cuando observé la vida de los niños dentro de la escuela sin ser maestra, o sea, viendo sus diálogos y lo que hacían, y me tocó ver un caso que me tocó mucho de un niño que se sintió discriminado desde escolar. Y la maestra estaba desesperada porque no podía controlar al grupo. El grupo era de sexto, muy difícil. Y lo que hizo la maestra, pues en su desesperación, fue hacer una votación para que eligieran a los 2 niños que querían correr del salón, ¿no? En esta situación yo les puedo decir, podríamos enjuiciar a la maestra y podríamos enjuiciarnos a nosotros y enjuiciar a miles de maestros en este país. Pero la docencia es una cuestión muy compleja, muy difícil. Los que hemos estado en grupos sabemos que no es fácil. Y entonces debemos cuidar mucho, no marcar a los niños, no discriminar bajo prácticas como estas. No decir, es que uno, ¿cómo es posible que no cumpliste con las tareas? Oye, yo te estuve buscando y hablando, porque sí lo hacemos. Y no lo hacemos conscientemente. Incluso aquí en mi familia me dicen, se nota que eres maestra. Se nos nota que somos maestros en todos los lados, porque nos volvemos mandones. Entonces esto traduce en un autoritarismo inconsciente, yo así lo veo, ¿no? Donde estamos con los niños y ya no importa la persona llamado niño. Entonces creo que hay que valorizar eso. Ahora, ¿qué pasa con los aprendizajes? ¿Los dejamos de lado? ¿Eso ya no importa? Tampoco estoy diciendo que eso no importa. A veces creo que queremos grandes fórmulas y grandes recetas y que me digan el paso 1 y el paso 2, cuando los maestros sí sabemos cómo hacerlo. Sí sabemos. El asunto es que nos estorban esa organización rígida de la escuela y del sistema. Y entonces vivimos en el conflicto permanente. ¿A quién le hago caso? La doctora Esther dijo que no, que las evaluaciones no, pero me las piden mis autoridades, ¿no? Y entonces creo que aquí habrá algunos maestros, y no me dejarán mentir, que jugamos el juego. Les digo, es el juego que todos jugamos, porque los maestros lo resolvemos. No importa si yo aplico la prueba que me pidan, no importa si me piden el diagnóstico pormenorizado, no importa. Lo que yo debo cuidar es la relación que tengo con esos niños y con mis compañeros, porque hay otra cosa que tenemos que atender, compañeros, nuestra propia salud emocional. Y lo único que puede hacer que atendamos esto es el intercambio de experiencias. Perdón, pero me ganó. Y cierro. Gracias. Gracias, Esther. Muy importante todo lo que acabas de decir. Bueno, estamos en tiempo. Yo agradezco enormemente. Nos dan muchísimo material, tanto para reflexionar, como para sentirnos docentes, como para reflexionar, además de qué va a pasar con los niños, también con las autoridades, con la escuela, con todo lo que tenemos que atender como maestros. Definitivamente hay experiencia y hay cercanía a lo que vive la escuela. Voy a pasar al tercer momento, donde le doy la palabra a Gaby. Gaby se ha encargado durante todo este espacio, ya no me quiero entretener más en comentarios propios, porque ella nos va a mencionar algunas preguntas o comentarios que se estuvieron presentando en el chat. Ella se encargó de ello. Entonces, le doy la palabra a Gaby. Gaby, si nos quieres presentar las preguntas, a los 3 expositores les pido que pongan muchísima atención para que vean qué les corresponde a cada uno en las preguntas que les va a clasificar Gaby. Y después de que Gaby nos haga el planteamiento, cada uno tendrá el tiempo que ahorita yo les marque. Le doy la palabra a Gaby, adelante.
Gracias, maestra Adriana. Agradecemos a todos nuestros expositores por sus valiosas aportaciones. En el chat hemos tenido algunos comentarios que nos dicen o reflejan que los expositores comparten parte de la situación que estamos viviendo, se sienten identificados, se sienten agradecidos y algunas de sus inquietudes. Pues bueno, vamos con la maestra Lupita. Una pregunta que nos están planteando en el chat nos dice: mi pregunta es, ¿dónde está el 10 finalmente? ¿En la escuela o en la vida? Para la doctora Esther, estamos planteando una pregunta de alguien que nos indica en el chat. ¿Cómo atenderemos el pánico y la preocupación ante la pandemia en la escuela? ¿Cómo favorecer el aprendizaje si tendremos que priorizar la sanitización, la sana distancia, la angustia, el estrés, entre otros? Maestro Marco, finalmente alguien nos pregunta, ¿están de acuerdo los ponentes en la aplicación del IDANIS y examen físico para asegurar la salud para todos en la escuela? Son preguntas que se han planteado de manera general, pero por las cuestiones del tiempo estamos destinando una para cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Gaby. Le daría la palabra en el mismo orden que estuvimos atendiendo nuestras otras rondas. Tiene 3 minutos cada expositor para dar una respuesta lo más breve posible a esto. Quiero que entendamos que hay una serie de información en ese chat muy valiosa. Si ustedes tuvieron tiempo, expositores, de estarlo viendo, hay mucho ahí para ustedes, pero ahorita les pediría se centraran en estas 3 puntualizaciones que les hace Gaby y cada uno tiene minutos. Empezamos contigo, Lupita, por favor. Bien, vi esa pregunta y sí, me llamó mucho la atención. Yo creo que personalmente decir que en la escuela 10, en la vida 0 o en dónde va el 10, creo que eso depende desde la manera en que interpretemos la evaluación. Para mí, la evaluación es solamente un medio, una herramienta para ser mejor, para identificar en dónde me equivoqué, en dónde no logré lo que yo esperaba y reiniciar mi camino y seguir aprendiendo. Para mí eso es la evaluación y ese es el valor que le doy. Lejos de un número que tal vez porque cubrí ciertos criterios que se establecieron y los cumplí y me dan un puntaje, qué bueno. Pero lo más importante es que así haya yo sacado un 6, pero si aprendí y me hizo diferente y me hizo mirar las cosas de otra manera para seguir caminando, ese 6 lo voy a valorar muchísimo porque me hace ser mejor. Que un 10 que solamente me va a decir, qué bueno, ya lo lograste. Me parece que si ese número se refleja en mi actuar, en mi saber, pero sobre todo en mi ser, es lo que daría yo y no lo daría yo en la escuela ni en la vida. Yo decía, lo que aprendemos en casa nos sirve, sea bueno, sea malo, pero nos sirve y lo podemos contrastar con lo que aprendemos en la escuela como este espacio para ser mejores, para interactuar, para seguir aprendiendo de nuestros pares. Y yo no ubicaría el 10 ni en la escuela ni en la vida, porque el número no es importante. Lo importante es el proceso que nosotros generamos para aprender y aprender del error. Eso es lo más importante. No quedarnos nada más como ya lo logré y ahí quedó. No, yo creo que nos vamos reconstruyendo, vamos desaprendiendo y vamos siendo mejores cada vez que miramos nuestros aciertos y también nuestros errores, porque nos permite seguir caminando. Desde esa perspectiva yo veo la evaluación. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Marco, tienes la palabra. Les pido seamos respetuosos de los 2 minutos. Marco y Esther, por favor. Estamos cerrando ya. ¿Quién de los dos? Inicia Marco y concluyes tú. Gracias. Marco, si abres tu micrófono, es tu turno. Ok, ya está. Bueno, yo creo que no se aprende lo mismo en la escuela y en la casa. Las condiciones, ya lo había mencionado, explicado, las condiciones y las condiciones son distintas.
Pero sí se aprende en casa, de manera diferente que en la escuela. ¿Qué y cómo? Yo digo que no lo sabemos. Los portafolios de evidencia son solo un acercamiento cósmico. Realmente no tenemos evidencia. Yo les puse dos ejemplos de 2 maestras. De los 30 alumnos, la mitad en ambas escuelas, en ambos grupos, no se conectaron con la maestra. Y de los que se conectaron, un porcentaje mínimo fueron los que presentaron sus trabajos. Yo creo que se ha perdido una oportunidad de oro para construir en la casa una dinámica distinta en donde irrumpe la escuela y el profesor de manera distinta. Es decir, hay que poner realmente el problema sobre la mesa, ponerse a trabajar fuertemente sobre eso. Y bueno, en el supuesto caso que no se recuperen la experiencia y los portafolios de los alumnos, yo diría que para evaluar a los alumnos habría que ir pasando niño por niño y que en la ayuda del maestro y una planeación de una asamblea en técnicas REIMED, en proyectos y todo eso, a lo largo de una semana o un poco más, se recuperen todos los aprendizajes de esta pandemia. De tal forma que al maestro le permita profundizar en los contenidos de un problema que está presente en la sociedad y trabajar en el nivel de cada uno de los grados de preescolar, primaria y secundaria, una serie de contenidos indispensables a profundidad para que el niño aprenda a tomar decisiones en la escuela, en su casa y en la calle, en la sociedad. Estamos de frente en una situación en donde ellos van a vivir una realidad distinta. No vamos a regresar a la realidad anterior, vamos a regresar a una realidad, a una nueva realidad, y yo no digo una nueva realidad, a una gran cantidad de nuevas realidades, porque cada familia tiene su problemática y en la escuela, cada escuela tiene su propia problemática. Muy bien. Tener confianza, cierro con esto, sí. Tener confianza en el papel social del docente. Es importante considerar que el docente es el que conoce. Hay que tenerle confianza para que se evalúe a los niños en función del conocimiento que tienen cada uno de ellos. Y bueno, el IDANIS y todos los exámenes de todos, que solamente sirvan, no solamente como un referente, pero que ojalá, estoy pensando que la supervisión y la secretaría no vuelva a llenar a la escuela con un montón de tarea administrativa inútil. Ahí sí. Gracias, Marco. Muy interesante. Esther, cerramos contigo. Adelante. Pues sí, yo, por favor. En la pregunta esto de cómo vamos a enfrentar el temor, el miedo, el pánico y todas las emociones, la preocupación porque este virus continúe en el ambiente. ¿Y cómo vamos a atender el aprendizaje? Pues mi conclusión sería, hablé un poco de la forma escolar, desde este concepto de también que utilizan por ahí otros autores de la gramática escolar. Podemos romper esta gramática y esta forma rígida, tradicional, y me remito a una película que se estuvo promoviendo hace poco y aprender estas experiencias de las escuelas multigrado y de las escuelas rurales, que seguramente algunos de los que están ahorita aquí, ante la complejidad que tienen estos maestros, estos colegas, ¿qué hacen? Rompen la forma escolar rígida. La rompen porque no les da el currículo, la materia prima, ni los libros, ni lo que tienen para resolver la complejidad. ¿Qué tenemos que hacer los maestros? Ver lo que hacen estos maestros al romper la forma escolar, porque pueden vincular la vida que es cotidiana en la casa comunitaria con la escuela. El sembrador creo que es muy, muy ilustrativo en ese sentido, y conozco otras experiencias que nos muestran de cómo el maestro, si comparamos con nuestro formato escolar, puede ser muy distante, y por eso yo digo, es el intercambio entre nosotros, y así podríamos, al volver a la escuela, atender todas estas prioridades, aprender de los niños, porque algo que nos van a enseñar los niños primero es que no pueden usar el cubrebocas, son detalles que nos vamos a encontrar. Y yo ya lo viví, tuve una crisis de influenza, y ¿qué vamos a hacer?
Y entonces es hablar con los niños sobre la sanitización, pero no con un enfoque rígido, insisto, normativo. Aquí esto no debes hacer, no te debes quitar el cubrebocas, y lo debes poner 2 veces al día. Y si no traes el cubrebocas no te dejo entrar, porque así fue mi experiencia en escuela. Sino discutir con ellos, a ver cómo lo resolvemos. Si ustedes sienten que no aguantan el cubrebocas, ¿cómo le hacemos? Ah, maestra, pues déjeme salir 10 minutos a dar la vuelta al patio, respiro y regreso. Pero construir con los niños, preguntarle a los niños, y así podremos integrar lo emocional, lo académico, bueno, los aprendizajes y los aprendizajes que son escolares y que los que requerimos para la vida cotidiana. Con esto cierro. Muchas gracias, Esther. Bien, pues no queda más que decir que este conversatorio estuvo lleno de ejemplos muy reales de lo que se vive en casa. Nos hizo preguntarnos sobre qué tipo de escuela queremos ahora y cómo la escuela, al entrar a la casa, nos hizo también ver inequidad, también sobrecarga al magisterio y una toma de decisiones que tendrán que ser muy pensadas más allá de la verticalidad autoritaria. Gracias a los 3 expositores, estamos cerrando ya este conversatorio. Fueron tiempos muy apretados, pero espero hayan podido sacar todo lo que tenían en el tintero nuestros expositores, y a todos los que participaron en el chat, muy, muy agradecido el equipo que organizó este conversatorio. Les doy anuncios. Tenemos para nuestra siguiente semana, nuevamente jueves a las 7 de la noche, el tema 2, reaprendiendo a convivir en casa y en la escuela. Síganos por Face y la manera de inscripción va a estar anunciada en el cartel. Este cartel se publica hoy en la noche. Les agradezco enormemente a todos los participantes, al chat, a Oralia, a los que hacen posible que nos sigamos comunicando entre maestros. Espero haya sido muy útil, los abrazo y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Gracias a todos.